Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de esta clase adicional de una hora en donde seguiremos abundando en estos temas que tienen que ver con la encuesta o con la medición del clima laboral. Ahora vamos a hablar de los diversos tipos de encuesta. Podemos enumerar en primer término a las encuestas de escala numérica. En segundo término, a las encuestas con casillas. Tercer lugar, a las encuestas formal. Y lo que se llama, en cuarto lugar, como encuesta específica. Como hemos señalado, estas encuestas no tienen una única forma, dependen de la decisión, de la organización, de la planeación, de lo que se quiere evaluar. Y estas herramientas son diseñadas precisamente en congruencia con la información que queremos obtener. Así que no existe una fórmula general. Y el propósito de esta clase es precisamente abundar en la serie de recomendaciones que nos puedan llevar a tener la elaboración de un instrumento exitoso, pero también la aplicación y la medición, la evaluación y por consiguiente, bueno, la implementación de acciones. Entonces, bueno, vamos a abordar cada uno de estos cuatro formatos de acuerdo a los objetivos que buscan. En primer término, esta encuesta de escala numérica que les he referido son pues de las más sencillas, por lo tanto las más comunes que podemos encontrar, ya que muchas empresas recurren a este tipo de encuestas de escala numérica para conocer la opinión de los integrantes de esa institución. Este formato nos va a permitir crear parámetros para conocer la opinión de los integrantes y poder cuantificar esa perspectiva de acuerdo a ciertos índices preestablecidos. Por ello son muy útiles para calificar las diferentes áreas de la compañía. Es muy común que estas encuestas con escalas numéricas tengan un rango de evaluación del 1 al 10, pero también pueden optar por un formato que vaya del 1 al 5 o del 1 al 3, más regular, menos, ¿no? Esto depende de qué tan precisa queremos que sea la opinión de los trabajadores o de los integrantes de nuestra institución. Para la aplicación de estas encuestas es necesario que las preguntas se formulen del modo más claro posible, que no haya margen de error o de duda. Incluso nos van a servir para que en el momento de la aplicación pues no haya dilación o cuestiones, sobre todo si no queremos distraer a ciertas áreas que son clave y no podemos estarlas distrayendo, sino que la redacción tiene que ser lo más posible para que tanto quienes realizan la encuesta como quienes la contestan tengan un margen lo más mínimo, o se evite en lo posible el margen de equivocación y sea entendido que el número más alto identifica una calificación positiva, ya que en muchas ocasiones no es así. En ocasiones está planteado en un sentido inverso. Espero poderme explicar claramente, ¿no? Pondré un ejemplo o pondremos algunos ejemplos de algunas preguntas de encuesta con escala numérica. Por ejemplo, conocer los aspectos psicológicos sobre una base del empleado sobre una base medible, para conocer el estado de ánimo del trabajador, su disposición a colaborar y su perspectiva respecto a la organización interna y al nivel de compromiso. Las áreas de estudio son limitadas, pero debemos tener en cuenta la alta subjetividad de las preguntas que vamos a obtener con estas preguntas. Por ejemplo, imaginemos, podemos preguntar, eh, establecer en nuestro cuestionario, creo que el estado de ánimo en general es bueno y la escala es del 1 al 10. Obviamente, si creemos que el estado de ánimo en general es bueno, pues nuestra máxima calificación debería ser 10. Otra pregunta que podemos formular
es las áreas directivas o la dirección me mantiene informado de lo que es importante sobre la marcha de la empresa o de la institución y mi trabajo, igual en la escala del 1 al 10. Una escala de 1 sería no, no se me informa o no me mantiene informado o mi información es muy pobre, y la escala de 10, eso sería en la escala de 1. 10 sería que está haciéndolo de una forma óptima, perdón. Otra de las preguntas podría ser, ¿se valora mi trabajo y me siento reconocida o reconocido por la labor que desarrollo aquí? Y evidentemente se va a cuantificar qué tanto se siente valorado o valorada y reconocido o reconocida también en una escala del 1 al 10, si es que ha establecido así, o puede ser del 1 al 5 o de 1 al 3, ¿no? Según se decida. Como ya hemos comentado, como ya he comentado, entre mayor sea la amplitud de la escala, mayores posibilidades tenemos de tener una respuesta en conjunto y también en individual de lo más fiel posible. Otra pregunta podría ser, creo en el proyecto de la empresa y me ilusionan los proyectos a futuro. Y lo mismo, la calificación del 1 al 10, ¿qué tanto creo? ¿Creo poco, más o menos, nada, o creo al 100 y me siento comprometido e ilusionado con los planes de expansión de la empresa? Y finalmente, en este ejemplo, me siento con libertad de expresar mis opiniones, y también de escala del 1 al 10. La misma aplicación y contestación de esta encuesta pues va a ser bastante ilustrativa. Qué tanta libertad percibe la persona que está siendo encuestada para expresar sus opiniones. Al respecto, hay una anécdota, es chiste, es anécdota. La gran mayoría de ustedes recordarán que el muro de Berlín fue este muro que separó a las dos Alemanias, lo que era la llamada República Democrática Alemana, la RDA, que no tenía nada de democrática, y que estaba bajo el yugo, bajo el dominio de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, de Rusia. Aunque Rusia en sí, bueno, era uno de los países que integraban esta Unión de Repúblicas cuando estaba bajo el dominio comunista. Y esta división era con la República, la llamada República Federal Alemana, RFA, contra RDA. Recordarán que perdón, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se está venciendo a Hitler, los aliados y con la tardía incorporación de Estados Unidos, que había estado siendo proveedor de armas, de préstamos, y que entra al final, ya cuando la gran mayoría de las naciones estaban desgastadas, tanto aliadas como del llamado eje del mal, que integraba Japón, Alemania e Italia. Y tenían otros aliados, ¿no? Pero básicamente eran las más importantes, ¿no? Tenía, por ejemplo, como aliados a Franco en España, a Noruega en el norte, y tenía otro tipo de alianzas, pero básicamente quienes estaban involucrados militarmente eran, en mayor medida, eran estos tres países. Con el avance de Francia, de Inglaterra y de otros países que habían sido sometidos, la liberación de otros países de Europa del Este, uno de los movimientos claves al final, básicamente fue el movimiento final, porque quien lideraba esto eran los alemanes, era Hitler, es la ocupación de Alemania, particularmente llegar a su capital, a Berlín. Y parte de la estrategia era dividir esta invasión, esta ocupación, este golpe final en 4 sectores. Uno de los sectores iba a ser bajo la dirección del ejército inglés. Otro de los sectores a ocupar de Alemania era Francia, era Inglaterra, Francia, Estados Unidos, el tercero, y el cuarto era Rusia, que si conocemos y recordamos la geografía, los aliados venían de este lado y Rusia venía del otro lado. Entonces se divide en 4. Al ser exitosos
En esta invasión, Francia, Alemania y Estados Unidos, las 3/4 partes, se retiran y comienza la reconstrucción. Rusia, en un momento dado, dice, yo no me voy de aquí, y esto provoca pues muchas décadas de dominación. Y en este contexto está esta historia que les voy a referir. En alguna ocasión, una persona, quedaron familias divididas. Imagínense que en su ciudad, prácticamente en la acera de enfrente o 2 calles allá de donde viven o de donde trabajan, de repente se levanta, se divide y ya no puedes pasar de un sector a otro de la ciudad. Eso pasó en Berlín y pasó, pues, no solo en Berlín, sino también en la 1/4 parte de lo que era Alemania. Entonces las personas pues perdieron contacto, padres e hijos, parejas, en fin. Durante los primeros meses pues hubo intentos de escapar hacia el otro lado, algunos exitosos y algunos malogrados con la captura o la pérdida de vida de aquellos que pretendían emigrar. Entonces esta historia está enmarcada en relación a una persona que quería salir de la zona ocupada por los rusos, por los soviéticos, hacia la zona libre. Y le preguntaban, ¿por qué quiere usted emigrar? ¿Que acaso no está conforme con lo que usted come? Y él dice, no me puedo quejar. ¿No está usted de acuerdo con la atención a la salud que sirve? Tampoco me puedo quejar. ¿No está de acuerdo con la educación? Tampoco me puedo quejar. ¿No está de acuerdo con las autoridades policíacas o de gobierno? No me puedo quejar. Y dicen, ¿y entonces por qué quiere ir al otro lado? Porque allá sí me podré quejar. Esta historia que parece curiosa o simpática, bueno, es evidencia también de algo mucho más dramático. No es nada simpático esta opresión con la que viven algunas personas en algunos países o en algunas empresas o en algunas familias o relaciones de pareja para no expresar adecuadamente aquello que no les gusta, aquello que les disgusta, aquello que les gustaría cambiar. Entonces, esto en relación a esta última pregunta. ¿Me siento bien a cuento esta historia? ¿Me siento con libertad para expresar mis ideas, opiniones en mi centro de trabajo? No, 1, más o menos 2 o 3, o sí, y la calificación sería el 10. Entonces, este es el primer ejemplo de o el tipo de una encuesta con escala numérica. Vamos al segundo ejemplo de encuesta que podemos hacer con casillas. Las encuestas con casillas son también muy populares debido a que son muy fáciles de entender, muy claras en su formulación y pueden permitirnos obtener datos más fáciles de interpretar a las encuestas que realizamos con valores numéricos. Si establecemos un significado a cada casilla que corresponda a las ideas como estoy de acuerdo, bien, casi siempre, nunca, etcétera, no deberíamos tener problemas al interpretar los datos y obtener opiniones menos subjetivas en una escala numérica y más honestas por parte de los encuestados. Como un ejemplo, veremos, en esta encuesta evidentemente se evitan los números y se enfocan en evaluar aspectos psicológicos, aspectos subjetivos, en centrarse en comprender las emociones que se generan dentro de los espacios laborales. Veamos este ejemplo con respuestas definidas con un menor margen de interpretación que los valores numéricos insisto, se evalúan cuestiones psicológicas, pero con un aspecto que también cubre aspectos de valores o morales o llamados humanos en el desempeño de nuestro personal. Esto nos puede permitir obtener información con sesgos muy personales. ¿Cuáles son estos? El ejemplo de algunas preguntas es poner las instrucciones, responder con un nivel de satisfacción a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿me siento satisfecho con el trabajo que realizo en la empresa? Y podríamos establecer 5 casillas. Totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Si nos damos cuenta, es de alguna forma una escala, pero no numérica. Otra de las cosas que podríamos preguntar es si me siento seguro o segura dentro de las instalaciones. Recapitulo o reafirmo o repito, totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo. Totalmente en desacuerdo, va en nivel, en desacuerdo, neutro, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y lo mismo, no sé, podríamos preguntar si estamos satisfechos con la forma en que se comunica, con el estilo que se comunica, con los canales de información, si estos son adecuados, totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y no sé, también podríamos preguntar, en general, ¿me siento satisfecho con el ambiente laboral? La misma escala. Totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Ese sería el ejemplo para este tipo de encuesta con casillas. Veamos otro tipo de encuesta, como puede ser la encuesta formal. Las encuestas formales son un instrumento de evaluación que no solo busca obtener información, sino crear reportes más exhaustivos sobre el estado de la organización. Estas encuestas generalmente usan diferentes tipos de reactivos, de preguntas. Pueden buscar obtener muchos datos y esos datos pasarlos por evaluaciones más complejas. En muchas ocasiones estas encuestas se ciñen a normas o a formatos estandarizados que han sido creados por expertos en materia estadística y organizacional, desde luego, e incluso de forma deseable por psicólogos laborales o psicólogos organizacionales. Si queremos diseñar un instrumento de ese tipo, lo mejor es asesorarnos con personas con este perfil o que ya hayan aplicado este tipo de instrumentos para poder construir con exactitud este instrumento. Debido a su estructura, estas encuestas de clima laboral pueden ser programadas y recurrentes, por lo que no buscan esclarecer situaciones específicas o sondear el cambio a raíz de una nueva estrategia, sino por el contrario, nos van a permitir detectar tendencias y diagnosticar la evolución de la empresa a partir de panoramas más generales. Un ejemplo de encuesta formal es un formulario para medir el ambiente de trabajo en una determinada empresa. Y esto pues implica el tener valores predefinidos, instrucciones específicas para la resolución y esto es sumamente interesante para analizar aspectos psicológicos, así como organizacionales y también personales. ¿Cuáles son algún ejemplo de algunas de estas preguntas? Bueno, pues son las siguientes. Es muy importante en este formato poder compactar lo más posible la información y expresar con precisión cuál es el fin de esa encuesta. Por ejemplo, decir que buscamos analizar la forma en que el personal de la persona percibe el ambiente de trabajo en el que se desempeña y de esta forma buscar cómo podemos mejorar. Es muy importante establecer las instrucciones de manera precisa en la misma encuesta, tanto para el que va a responderla como para el que va a aplicarla. Por ejemplo, podemos señalar en las instrucciones que las preguntas que se van a formular presentan una escala, por ejemplo, del 1 al 5, de acuerdo al grado de aprobación o desaprobación de cada afirmación y marcarlo con una X. 5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, podemos preguntar en relación a la inserción del puesto de trabajo. Cuando ingresé a la empresa recibí capacitación, recordemos, 5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Si esa persona no recibió capacitación alguna a la pregunta de
Cuando ingresé a la empresa recibí capacitación, evidentemente la respuesta será 1, totalmente en desacuerdo. Otra de las cosas que se pueden preguntar es, ¿conozco las políticas o procesos de la empresa? Si se conocen a plenitud, 5, totalmente de acuerdo. Si más o menos, de acuerdo. Si ni X, ni muy mal, ni muy poco, en desacuerdo. Y si no se conocen, obviamente, 1 en desacuerdo, o si se medio conocen, de desacuerdo. Otra de las preguntas en relación a la inserción del puesto de trabajo pueden ser, ¿me indicaron cuáles eran mis funciones de acuerdo a nivel de trabajo? Y no solo me indicaron, sino las tengo por escrito para poder estar checando continuamente. Se me brindó la colaboración necesaria para, o se me brinda para realizar mis labores. Recibo el apoyo y la confianza de mi superior y recibo el apoyo y la confianza de mis compañeros o de mis subordinados. También podemos preguntar una serie de cosas en relación con el superior. Es una persona con la que se pueden conversar temas laborales, por ejemplo. Recordemos, totalmente de acuerdo, 1, 5, perdón, totalmente en desacuerdo, 1. ¿Qué otra cosa podemos preguntar respecto a sus superiores? Es una pregunta, es una persona con la que se pueden conversar temas personales. Recordemos que en la clase veíamos que independientemente de la visión personal o del deber ser, que es muy subjetivo, pues el centro de trabajo en ocasiones se vuelve en una especie de segunda familia, o al menos un lugar, si no segunda familia, donde se pasa mucho tiempo y es inevitable de repente que sirva como soporte, como área de apoyo cuando se tienen temas personales. Otra de las cosas que podemos preguntar en relación con el inmediato superior es si es una persona que acepta opiniones, si reconoce errores, si separa situaciones personales de las laborales, es decir, la simpatía o la antipatía que es natural que suceda entre las personas, pero si esto se puede poder eh, separar para que exista un desempeño profesional. Otra de las preguntas puede ser si se reacciona o cómo se reacciona de buena manera respecto a una situación inesperada o que sale mal. Igual, lo mismo, totalmente de acuerdo o en desacuerdo según la escala. Y si este superior fomenta una relación positiva con los compañeros de trabajo. Y bueno, también este mismo tipo de preguntas o muy parecidas se pueden expresar en torno a los compañeros de trabajo, a los colegas, pero también a los subordinados. Es un pequeño ejemplo de cómo puede ser este tipo de encuestas.